Señoras y señores, qué placer estar llegando hasta sus hogares nuevamente con un programa más de esta semana desde el extraordinario Club Unión. No podemos dejar pasar definitivamente los 200 años del nacimiento de ese héroe nacional, don Juan Rafael Mora Porras, sin profundizar en su legado, sin procurar un documento fílmico que permita a las generaciones conocer de primera mano esta gesta histórica de uno de los hombres o de los próceres más importantes de Costa Rica. Los invitados que tengo el día de hoy son de lujo, no implican mucha presentación, ya todos ustedes los conocen, así que le damos la más cordial bienvenida a don Arnoldo Mora. Gracias, don Arnoldo, por compartir con nosotros. Mucho gusto. Y por supuesto a don Armando Vargas también. Gracias, don Armando, por estar en este especial. Gracias. Que procuramos esté a la altura de los costarricenses para conocer más de este gran hombre como fue Juan Rafael Mora Porras. Vamos a ver un video para contextualizar inicialmente y luego profundizar con nuestros invitados sobre esta gran figura costarricense. Valle de Rivas tiene sus orígenes en 1855, cuando William Walker, un hombre con grandes ideas esclavistas, llegó a Nicaragua, acompañado por los filibusteros. En ese momento, Nicaragua vivía una guerra civil entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. A finales de ese año, don Juan Rafael Mora, como presidente de la República, alertó al país del peligro que se echaba. La paz, esa paz venturosa está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, proyecta invadir a Costa Rica para dar a sus pasiones alimento. Alerta pues, costarricenses, no interrumpáis las faenas. Alerta pues, costarricenses, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros. En el instante del peligro, apenas retumbe el cañonazo, todos os veréis en torno mío. Aquí no encontrarán los invasores, ay del nacional o el extranjero, partidos, espías o traidores que quieran dividirnos o vendernos. Unos meses después, el 1 de marzo de 1856, en su segunda proclama, ante el ataque inminente de los filibusteros, el presidente se ve obligado a llamar a los costarricenses a las armas. ¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Yo marcho al frente del Ejército Nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir con vosotros el peligro y la gloria. Con el rumor de la historia, cierro los ojos y veo pasar de largo marchando los abuelos. El 8 de abril de 1856, el ejército de Costa Rica llegó a Rivas. Allí, el presidente Mora se dirigió a los vecinos del lugar y les explicó las razones de la lucha. El 11 de abril, los filibusteros atacaron la ciudad de Rivas de forma inesperada. La sangrienta lucha fue inevitable. En esta batalla, muchos perdieron la vida, entre ellos un soldado alajuelense, que se convirtió en héroe nacional al quemar el mesón de guerra donde se encontraban los filibusteros. El mesón ardió rápidamente, obligando a los invasores a huir y dejar la ciudad de Rivas en poder de los ticos.
quienes regresaron a Costa Rica con el orgullo de haber ganado la batalla y defendido nuestro suelo. Este pequeño video nos muestra las características básicas de un gran hombre, pero aquí mis dos invitados sobradamente nos pueden hacer una ubicación todavía mayor sobre la figura de don Juan Rafael Mora Porras. No sé cuál de los dos quiere iniciar, porque los dos tienen absoluto conocimiento del tema, así que yo espero ser de ese tipo de entrevistas donde esté yo de primera fila aprendiendo. Gracias. No, podemos verlo bajo dos aspectos, digamos, la persona, la familia y el rol histórico, el papel que en la Constitución de la nacionalidad juega. Podríamos decir que en 1821 éramos una comarca. Había que convertir esto en una república. Eso no se hace por arte de magia. El papel fundamental que entiende todo esto es Carrillo, es el primero. Carrillo por eso se llama el arquitecto del Estado-Nación, porque la tarea más importante, históricamente hablando, de todos los excolonias, digamos, de todos los territorios del inmenso imperio español que se independiza, es constituir los Estados-Nación. Esa es la tarea histórica en el siglo XIX. Carrillo es el que entiende que hay que construir una nacionalidad, que hay que hacer una capital, que hay que tener una política de comercio exterior, y el continuador de esto es Mora. Pero a Mora le toca la tarea más seria y más grave, que es un enfrentamiento hacia afuera. O sea, está el pueblo costarricense dispuesto hasta derramar la sangre para hacer una nación, para crear un Estado, para decir, señores, a nosotros somos pequeños, pero se nos respeta, somos una república no de marioneta, somos una república en serio. Y ese es el genio de Mora, haber convencido, haber encarnado no solamente la capacidad de lucha, de identidad patriótica del pueblo costarricense, sino haber buscado la coalición militar y política con las hermanas repúblicas centroamericanas y el apoyo latinoamericano. Todos los demás países, incluida Europa, apoyaron a Costa Rica. Eso es una obra maestra de la política exterior. Podríamos pensar, bueno, que Mora no solo aplica el principio de ser el comandante en jefe, sino que lo ejerce. Pudo haberse quedado en San José y mandar a sus tropas, pero no, él se monta en su caballo y va a la batalla. Eso lo define su personalidad. Sin duda, Juan Rafael Mora es la personificación quintaesenciada del valor, de la valentía y del patriotismo, de la entrega por la defensa y promoción de ese Estado, de ese concepto de nación que efectivamente, como dice el doctor Mora, va estableciendo Costa Rica poco a poco, primeros fundamentos, por así decirlo, el primo segundo de don Juan Rafael Mora, que fue nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, pero que luego se desarrolla de una manera muy enérgica con don Braulio Carrillo y que luego completa don Juan Rafael Mora. La trimurti seminal de la nación costarricense en esos tres nombres. Ese me encanta, ese término que acabo de usar. Ahora bien, la guerra patria son 2 años de un periodo de 10 en que estuvo gobernando Costa Rica Juan Rafael Mora. En 1849 se decreta la creación de la República, pero poco tiempo después, pocos meses después, cae el doctor Castro Madrid, asciende Juan Rafael Mora y a él le corresponde la tarea de construir la República. Uno la proclama y otro la construye a lo largo de 10 años. Ahí el concepto de la nación, el proyecto de país, el plan de cómo quería él que fuéramos los costarricenses hacia el futuro, encuentra a cuajar. Y a la mitad del mandato, en el año 55, 1855, es cuando viene esa amenaza contra la existencia no solamente
de Costa Rica como nación, pero de la América Central, del espacio circuncaribe y de toda la América hispana, porque la agresión que vino procedente de Estados Unidos, del expansionismo esclavista, quería llegar hasta la Patagonia, como había dicho en su oportunidad Thomas Jefferson, entre otros, porque varios fundadores de la Unión Americana querían que hubiera un solo gobierno, un solo idioma, una sola religión, cubriendo todo el Nuevo Mundo, el mundo de Colón. Y por esa la grandeza de Mora de haber convocado a su pueblo para defender esta idea de nación que ya estaba arraigada, ya no éramos una comarca, sino una nación, un pueblo, y en ese proceso logra por primera vez unir a los países de América Central en un proyecto común, logra concitar el apoyo de la América Española en el Tratado de Unión Hispanoamericana de 15 de septiembre de 1856, firmado en Santiago de Chile, y en noviembre, a comienzos de noviembre del mismo año 56, el Tratado de Confederación Hispanoamericana, que a iniciativa de Costa Rica y Guatemala negocian los embajadores acreditados ante la Casa Blanca. Efectivamente, es toda la América que habla español y portugués en aquel momento la que se une en torno a la iniciativa de Costa Rica. Ahí es donde se acrisola la nacionalidad. ¿Por qué? Porque los pueblos se afianzan en su propia forma de ser ante graves peligros y ante grandes sufrimientos. El peligro que representó la invasión militar del territorio costarricense por el expansionismo esclavista de Estados Unidos y luego el duelo que fue para nuestro país, que la mitad de la población fuera infectada por el cólera morbus y 1 de cada 10 costarricenses falleciera. Entonces fue ante el desafío y ante el dolor que se solidificó, se acrisoló la identidad costarricense. Para irme a corte comercial, ¿cuántos habitantes tenía el país para que nos ubiquemos? 120,000. 120,000. Y San José, 15,000. Bueno, imagínense. Para que ustedes hagan una idea, es como la mitad del Estadio Nacional. Esa era la población que teníamos para entonces en San José. 10% muere, ¿eh? Y 10% muere. Y la población de Costa Rica era más o menos la misma proporción de la población que hoy tiene el cantón de la Unión de Cartago, lo que llamamos Tres Ríos, que es... o sea, solo la población que tiene Tres Ríos, hoy por hoy era la población que tenía el país entero. Sí, señor. Bueno, ya tienen otro dato histórico para que ustedes vean las dimensiones de un país que estaba en proceso de formación y que había un líder que se echó a sus espaldas una decisión nada sencilla, como ir a batalla, con grandes obras maestras, ¿verdad? Como la Vía del Tránsito y otras de la guerra, y que he ido leyendo y que se dice en muchas partes del mundo eran obras maestras de inteligencia. Voy a ir a un corte comercial, estamos en el Club Unión, un club que además le dedica muchísimo espacio y honra a este gran héroe, don Juan Rafael Mora Porras, en el bicentenario de su natalicio. Ya venimos con más. Bueno, hemos continuado, como ustedes lo ven, en el corte comercial, hablando con estos dos grandes personajes costarricenses que conocen a profundidad el tema de Juan Rafael Mora y que hemos estado tratando de rendir homenaje en este bicentenario de su natalicio. La estatura, y cada vez que me meto más a ver este tema de Juan Rafael Mora, me asombra, ¿eh? Ahora que don Arnoldo explicaba esto, ese tamaño, esa estatura, ¿verdad? De que esa era la primera confrontación realmente que movía, como no hubo guerra de independencia, movía a todo este sector de América. Realmente es trascendental. Pero también no puedo dejar de hablar, tal vez si ustedes me ubican, vamos a ver un videito ahorita, pero para entrar en el tema de cómo era visto por el pueblo y cómo era visto por la oligarquía. Veamos de la cantata de 1856, de Cantares, ese bonito trabajo que hizo Dionisio.
Veamos un fragmento que nos habla de esto y después profundizamos con nuestros invitados. Apenas retumbe el cañonazo, todos os veréis en torno mío. Aquí no encontrarán los invasores. Ay del nacional o el extranjero, espías, partidos o traidores que quieran dividirnos o vendernos. La reacción de los ticos es recordada. Campesinos humildes, machete y pala, no sabían de fusiles ni de metralla. ¿Qué será un batallón? ¿Qué es una escuadra? ¿Qué será un pelotón? ¿Qué es una bala? Pero ellos no sabían de guerra ni batalla. Besaban a la tierra temprano en la mañana, tiraban la semilla, la troja levantaban, calculaban veranos y el paso de las aguas. En eso de las guerras no sabían nada. ¿Qué iban a hacer entonces en la batalla? Es que si vos me decís que vienen los aquellos con espadas, cañones, fusínganos y truenos y vienense pensando quitarnos nuestras hijas, usar nuestros corrales, socarnos las clavijas, quedarse con la tierra, comprarse nuestra patria, yo no sabré de guerra, sí sé cómo se mata. Y si me están diciendo que allá en la Nicaragua existe un macho cruel que la tomó de esclava y hablando en otro idioma a mis hermanos manda, yo no sabré de guerra, sí sé cómo se mata. Los puros y descalzos, he aquí lo que dijeron. Los que cogían café, los peones macheteros, los que más hambre tenían, los que tenían menos. Vayamos a la guerra, don Juanito, triunfaremos. No esperaba otra cosa, don Juanito, de su pueblo. En los altos sillones, los hombres del gobierno, ¿qué fue lo que dijeron? Pactemos de inmediato, actuemos con mesura. La guerra, don Juan Mora, sería una locura. La guerra cuesta plata, comprenda don Juan Mora. Muy caro pagaremos. La guerra cuesta plata, la nuestra perderemos. El pueblo es ignorante, no podrá defendernos. Pactemos de inmediato, actuemos con mesura. La guerra, don Juanito, sería una locura. Bueno, en esta cantata de 1856, pues tratan de ponernos en perspectiva el grupo Cantares, en aquella época Dionisio y Aurelia, sobre cómo se vivía en esas épocas. ¿Era tan así como se vivía? ¿Había una diferencia muy clara entre lo que decía la oligarquía y decían los pueblos? Era el periodo del primer auge del café. Habíamos terminado 300 años de oscurantismo bajo el régimen colonial español y comenzaba a construirse esa nación que llegó a su infancia como república sin una vocación económica para insertarse en los mercados internacionales. El primero que ve por dónde va la procesión en el mundo es Braulio Carrillo. Y quien primero piensa en la vinculación de Costa Rica con Inglaterra a través del comercio del café es Braulio Carrillo, que en un momento propone incluso a los ingleses establecer en Costa Rica una empresa nacional para que maneje el comercio exterior del café y recomienda como uno de los dos posibles jefes de esa empresa al joven empresario Juan Rafael Mora, que años después llegará a ser jefe de Estado. Juan Rafael Mora era muy conocido en el pueblo porque se dedicaba al comercio. Él mismo tenía una tienda que atendía y vendía los días de mercado en la Plaza Mayor, que hoy es el Parque Central de San José, pero además era aficionado a los gallos, a las peleas de gallos. Recordemos que en materia de deportes o de entretenimiento fue muy poco lo que nos heredaron los españoles. Es decir, las carreras de cintas, los toros, los gallos, etc. Faltaban décadas para que surgieran en Europa, como consecuencia de la revolución industrial y la aglomeración de trabajadores en las ciudades,
deportes como el fútbol, el básquetbol, el boxeo, etc. Hay gente que dice, qué terrible que don Juanito jugara gallos. No, pero es que no existía. Bueno, era natural. Y por eso él empezó a conocer y a ser muy querido del pueblo, porque él se vinculaba de una manera horizontal con ellos. Por eso lo llamaban don Juanito, porque tenían confianza en él. Y cuando él llega a la presidencia de la República, tiene el apoyo de los cafetaleros, que ya empezaban a despuntar, pero como hombres ricos realmente, pero siempre tuvo el apoyo de los sectores populares. Y fue, dicen los testimonios de la época, el primer jefe de Estado realmente popular, querido por la gente. Y cuando vino la amenaza del expansionismo esclavista, él convoca al pueblo y por eso le responde positivamente la gente. Desde 1850, su hermano, el general José Joaquín Mora, había comenzado a construir un ejército y llegó a ser el mejor ejército que tuvo América Central. Cuando usted compara el ejército de unos 8.500, un poco menos de 9.000 milicianos que tuvo Costa Rica, con el ejército de la Unión Americana, cuando vino la Gran Guerra de 1800, la guerra de secesión en Estados Unidos, la lucha del norte con el sur, Estados Unidos tendría tal vez 25.000 hombres en las armas. Costa Rica tenía casi 9.000. Y este ejército... Con la diferencia poblacional, ¿eh? Con la diferencia poblacional. Y este ejército fue construido con los recursos que venían del comercio del café con Londres. Se importaron armas de último modelo, los rifles Mini que se habían estrenado y desarrollado tecnológicamente para la guerra de la Crimea, que fue de 1853 a 1856. Se trajeron de Europa entrenadores para los militares, al punto que cuando Costa Rica sopapea a los extranjeros que se meten en Santa Rosa el 20 de marzo de 1856, estos que huyen despavoridos dicen que eran franceses los que estaban peleando del lado de Costa Rica, porque solo ellos serían capaces de tener tal puntería y de manejar con tanta habilidad estos armamentos modernos. Entonces, don Arnoldo, al final, ese mito que siempre hemos tenido, digo esto porque es importante en la formación de la historia, ese mito que hemos tenido de que iban puros, cholos, descalzos, no era tal, estábamos bien constituidos. Bueno, en parte es cierto del soldado raso, pero se formó un ejército porque Mora trajo, ya he dicho que, y esto se debe fundamentalmente a la política exterior. La política exterior de Costa Rica fue extraordinaria. Voy a explicar un poquito, por ejemplo, cuando se establece el concordato con la Santa Sede, con el Vaticano, es porque era a través del Papa Pío IX, que era el cardenal Mastay Ferretti, el primer que visita América Latina, lo manda a América del Sur a reconstruir la jerarquía después de la independencia, porque 2/3 partes del clero se sentían funcionarios de la corona y entonces al irse la corona se fueron para allá. Entonces había que rehacer todo esto. Entonces Mora trata de lograr el reconocimiento de Costa Rica como república independiente a través de un concordato con el Papa. Y por eso nombran obispo, a Sermo Llorente y La Fuente, Dios declara pontificia la Universidad de Santo Tomás. Todo eso tiene un objetivo fundamentalmente político y que le va a ser extremadamente útil porque el obispo Llorente y La Fuente saca 2 cartas pastorales apoyando a Mora y dándole un tinte de cruzada religiosa a la guerra de 1856, porque el obispo Llorente y La Fuente dice que Walker es un protestante que les viene a quitar la Virgen Santísima a las iglesias, a los campesinos. Entonces los campesinos iban a pelear porque con eso ganaban el cielo. Es decir, cuando alguien se pelea por razones religiosas se vuelve invencible. Es decir, si se muere y se va para el cielo, pues, no pierde nada muriendo, o sea, pierde el miedo. Eso fue fundamental. Después, desde el punto de vista cultural... O sea, el papel de la iglesia fue trascendental. Decisivo. Igual que después va a ser con Monseñor Sanabria en las reformas sociales. Fue decisivo.
y la iglesia adquirió una gran legitimidad. Eso se debe fundamentalmente a que el clero desde la época del siglo XVII era un clero local, debido a que eran los franciscanos los que, esto fue una provincia franciscana, por eso Sanabria reconstruye Orosi. Ahí realmente en Orosi está el cordón umbilical de Costa Rica. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regrese, quiero hablar de algo que se ha dicho mucho, y es cómo se enalteció la figura de Juan Santamaría por muchos y para muchos, para tratar de ocultar los aportes de Mora. Esto que voy a decir suena grueso, así que ustedes no se lo pierdan después del corte comercial en el homenaje al bicentenario natalicio de Juan Rafael Mora Porras. Continuamos en el Club Unión hablando ahora sí del bicentenario del natalicio de Juan Rafael Mora Porras. Mire, es que tengo que preguntarle esto a mis invitados porque la verdad que se ha dicho mucho y la historia siempre, bueno, la escriben los vencedores, pero después si los vencedores fueron vencidos nuevamente, pues alguien pasa con el borrador dejando la huella perdida. Y recientemente leía este tema de que la figura de Juan Santamaría, recordando que no es el primero que llega a quemar el mesón, sino que fueron unos antes, pero no tuvieron, ¿verdad? Buen tino. La figura de Juan Santamaría se enalteció mucho, se hizo crecer, para muchos para opacar fuertemente toda la figura de Juan Rafael Mora Porras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo ven así? La guerra patria es una cantera de héroes. Todavía tenemos que descubrir hechos heroicos de personas que eran campesinos, que eran comerciantes en la meseta central y en otras regiones del país, que realmente merecen todos ellos ser mejor conocidos. En ese proceso, Juan Santamaría fue el primero, no el único. Luego, en el año de 2010, la Asamblea Legislativa proclamó a Juan Rafael Mora libertador y héroe nacional. Y hace poco ha habido otros héroes que han venido surgiendo porque en las comunidades hay este fervor por reencontrarse con las raíces más profundas que dan sustento a nuestra nacionalidad, a nuestra identidad común. Y como la guerra patria es la cantera de héroes, pues de ahí las diversas comunidades van redescubriendo a sus héroes. Por ejemplo, la municipalidad y la Dirección de Educación de la región de Sarapiquí están celebrando a través de varios años ya la batalla de Sardinal, poco conocida, pero importantísima, porque frenó el avance de más de 100 filibusteros armados que venían por el río Sarapiquí para entrarle por la retaguardia a Barba, a Heredia, a La Juela, a San José, mientras el grueso del ejército de Costa Rica ya iba hacia Rivas por Guanacaste. Y también se está reconquistando la memoria de la batalla que fue, desde el punto de vista estratégico, decisiva de la Trinidad en la desembocadura del río Sarapiquí sobre el San Juan el 22 de diciembre de 1856. En la zona de San Carlos, desde el año pasado ha comenzado este movimiento para volver a tener conciencia, no solamente los escolares y los jóvenes colegiales, sino la comunidad entera, del rol que jugó San Carlos en la batalla milagrosa, que fue toda la acción del río, cuando llegaron a pie hasta el muelle de San Carlos, en la desembocadura del río San Rafael y el río Copper, en el río San Carlos, para hacer ahí las balsas en que se fueron hacia el río San Juan y que lograron dominar a los
pequeños barcos de metal que habían traído de Estados Unidos, Que de traían las vapor, provisiones. que traían las provisiones y que era la arteria por donde le entraba todo el apoyo de hombres, de municiones, de armas, de alimentos, de medicinas a la gente de Walker. ¿Quién dirige porque quiero decirles que esa batalla es realmente extraordinaria, Es extraordinario. ¿verdad? Y que conforme va leyendo uno, pues le dicen siempre que es una obra de arte estratégica, ¿verdad? Estamos en el Club Unión. A 100 metros de aquí estaba Palacio Nacional, que se inauguró en el año de 1853. Y ahí el Estado Mayor de Costa Rica, con Juan Rafael Mora, diseñan la operación, que es una operación de precisión quirúrgica, para capturar estos vaporcitos de la Compañía del Tránsito, que impedía entonces la entrada de refuerzos que venían de la costa este de Estados Unidos para la gente de Walker y sus filibusteros. Eso fue diseñado aquí, y fue diseñado de tal manera que salieron como jefes militares uno, y luego tuvieron que abrir una carta que iba sellada del presidente Mora, en donde le da el mando a otro, al coronel Blanco, para poder realizar esa operación extraordinaria. En 1956, don Rafael Obregón Loría, el tan recordado maestro de historiadores, publicó una obra en la Universidad de Costa Rica que se llama La Campaña del Tránsito. Todavía necesitamos sacar más a flote de esa parte extraordinaria en donde es Costa Rica quien yugula al filibusterismo en esa obra extraordinaria de precisión, de estrategia, y desde luego es la que definitivamente pone fin a la guerra de 1855-56. Yo Adelante, quiero Fernando. enfatizar el aspecto político, más que Armando el aspecto militar. Fue una guerra nacional. Al decir que fue una guerra nacional, es que cada costarricense se convirtió en soldado. Frente a eso, no hay ejército invasor que pueda hacerlo, porque el niño se convierte en espía. Y ahí les dice, mire, las tropas enemigas van... O sea, todo el mundo se convierte en adversario del invasor. Y el mayor adversario es la geografía. Ellos no conocen el territorio, mientras que nuestros campesinos se lo conocen al dedillo. Saben en qué riachuelo, en qué montaña, etcétera. Fue el éxito de Sandino, por ejemplo. Cuando se convierte y es el éxito de toda guerra de guerrillas, que no es un ejército extraordinariamente numeroso porque no lo necesita. Tiene todo el apoyo de la población. Ahí les dan de comer, ahí los visten. Además son ellos, un hijo o un hermano de las familias de ahí, va y coge el rifle. Entonces toda la familia se identifica con él. Es su hermano, su hijo el que va a morir, el que está luchando. Entonces no hay cabida para el invasor. No cabe el invasor. Solo algunos cuantos traidores de aquí, que fueron los que en última instancia, más que ajusticiarlo, lo asesinaron en 1860. Si me permite, Adelante, claro. ¿por qué es importante la celebración del bicentenario del natalicio de Juan Rafael Mora? 3 objetivos. Número 1, que lo conozcamos, que conozcamos la época, que conozcamos su obra de una década, del 49 al 59 en el siglo XIX, y que lo respetemos como libertador, como héroe nacional, como padre de la patria, constructor de la República. Número 2, otro objetivo que señala la ley que decidió que este 2014 fuera la celebración del Bicentenario, que en cada pueblo, que en cada cantón haya una calle, una plaza, un edificio, un espacio que lleve el nombre de Juan Rafael Mora. Por ejemplo, la municipalidad de Sarapiquí decidió nombrar el nuevo edificio municipal edificio Juan Rafael Mora. Y en el cantón de Mora decidieron
al nuevo parque ponerle Parque Juan Rafael Mora, que eso cunda por todo el país. Y ojalá que, aunque él es el titular, y ojalá que no solo se quede ahí, sino que todos aquellos héroes también. Claro. ¿Verdad? Como Cañas, como... Claro. O sea, esa cantera de héroes que estamos hablando. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tenemos que enaltecer a nuestro pueblo. Así es. ¿Verdad? Y romper con los esquemas. Y en tercer lugar, sí, el tercer objetivo del Bicentenario es proyectar la latinoamericanidad de Costa Rica hacia el exterior. Esa apertura, esa visión continental que tenía Juan Rafael Mora y sus colaboradores en el gobierno, que se renueve y que se fortalezca, particularmente este año en que Costa Rica le corresponde el honor de presidir la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, 33 países, ¿verdad? Y Costa Rica, que desde la época de Mora se pone en la delantera, en la vanguardia de lo que hoy es América Latina, ahora por primera vez le corresponde presidir esta región. Las grandes celebraciones culminarán el 15 de septiembre, porque el Bicentenario coincidió con la época electoral y habrá del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, una semana morista en escuelas, colegios y universidades, en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. Se publicarán libros, hay programas como este que usted está presentando hoy y hay una serie de actividades y conferencias por todo el país para que conozcamos mejor de dónde venimos como pueblo, qué somos, para poder tener una noción de hacia dónde podemos ir. Y desde ya les decimos a todos que nos pueden, porque siempre que pasamos un programa de esto nos dicen ¿y dónde lo volvemos a ver? Para escuelas y para otras cosas. www.sinar.go.cr. Se los digo de una vez. Pero hay un museo en Alajuela y entonces, en primer lugar, hay que ayudarle, darlo a conocer, pero firmar un convenio con el Ministerio de Educación para que los muchachos de los colegios puedan ir en un bus, etcétera, y que haya un guía, un historiador que les explique. Mire, en Bélgica, 40 kilómetros de Bruselas, está Waterloo, la batalla de Waterloo. Entonces, es una enorme cúpula donde cada hora se dibujó, se pintó, digamos, en las paredes, lo que pasaba en cada hora de la batalla. Pues aquí tiene que haber como una guía de donde explique qué pasó en la batalla de Santa Rosa, qué pasó en la batalla, qué significado tiene, y a los muchachos se les va explicando. Porque ahora, y usted lo sabe muy bien por la televisión, ahora la cultura, más que escrita o hablada, es una cultura icónica, es visual, es la imagen. Entonces al muchacho hay que explicarle. Ese es el gran cambio que tiene que dar, por ejemplo, un ministerio como el de Educación, ¿verdad? Sí, correcto. Ir ya hacia la generación visual. Voy a ir a un corte comercial. Me acaba de recordar también que hay grandes puestas, por ejemplo, cuando uno va a Disney World, que hay un espacio donde está la Casa Blanca, usted entra y tienen, ¿cómo sería? Muñecos, para decirlo de una forma ahí, con movimiento, en donde están todos los presidentes que ha tenido los Estados Unidos, y usted los oye hablar, los oye moverse, ¿verdad? Ese tipo de construcciones para los nuevos estudiantes y después podrían ayudar montones. Lo que se llama los ecomuseos. Los ecomuseos son espacios, 5 o 10 hectáreas, donde se va viendo por periodos históricos, por acontecimientos históricos. Entonces, por ejemplo, Santa Rosa se hace un ecomuseo. Aquí se reconstruye la batalla tal, allá la batalla cual, sí. Aquí, allá se oye la voz de los discursos de Mora, etcétera, etcétera. Eso se llama un ecomuseo. Ecomuseo. Hay que volver a hacer esos esfuerzos. Quiero que miren este video para ir a un corte comercial y venir a la última parte que yo siempre considero que debemos tener, que es la narración, la hace muy atinadamente don Armando, de los últimos días de Mora. Yo quería pues que eso fuera parte de esa fase final, más el agregado que don Arnoldo nos haga sobre esto, porque nos presenta el sentimiento real del pueblo. Vamos a oír una canción para cerrar este segmento sobre la batalla de Rivas y el espíritu patriótico. En la plaza urgentemente se escucha hablar un hombre de lluvias y de soles,
de panes y de golpes, de sangre, de milagros, de armas y canciones. Todos le conocían y mientras lo escuchaban y mientras lo seguían, el cielo despejaba, el monte ya se abría, las aguas ya se alzaban. Juan, 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 era su nombre pueblo, para un pueblo de Juanes, agudos y serenos. Juan, 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 lo buscaban las manos, las voces lo llamaban amigo, padre, hermano. Había quien lo acechaba en sombra solitaria, querían enmudecerlo, perderlo de su gloria, pero tenaz la historia, su norte ha decidido, y Juan se multiplica, camino al sacrificio. Todos le conocían, y mientras lo imitaban, y mientras lo seguían, la carne desangraba, se adormecía la vida, el alma se volaba. Rafael, Rafael, todos los hombres fieles se fueron tras su planta, todos los Rafaeles. Rafael, lloviznas y torrentes, metrallas y esperanzas le tocaron la frente. Hay estrellas para hombres y hombres para las estrellas. Y quienes con la sangre no marcan ni una huella. Mas su huella de sangre marcó toda la tierra. Su sangre escribió la historia verdadera. Todos le conocían y mientras que lo amaban, mientras lo bendecían, el odio lo buscaba, lo busca la jauría, su cáliz no se apaga. Por amor, 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 amor era su nombre, morado cual la flor, que aroma sobre el monte. Por amor, 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 amor era su sangre, por una la color, que aromaba su carne. Y en la mitad de un siglo nos matan un gigante, esconden en la tierra su corazón sangrante. En la mitad del siglo nos roban su memoria, nos matan la esperanza, reinventan otra historia. Todos le conocían, todos le conocemos, y si un día nos vimos, en otro nos veremos, porque para el destino el tiempo es lo de menos. Vuelve Juanito Mora, danos las herramientas que precisa la historia que ahora recomienza. Tu puño tan cerrado, tu mirada de fiera, tu palabra incendiaria, tu plan y tu bandera, tu voz en la batalla, a tiempo tan resuelta, la cara de tu espada, tu clave y tus espuelas. Asuntos de coraje reclaman tu figura en todas las montañas y valles y llanuras, reclaman tu presencia los mismos campesinos, los hijos de los hijos que vieron tu camino. Bien, continuamos con el programa de esta semana desde el Club Unión con motivo del bicentenario, el natalicio de Juan Rafael Mora Porras. Dos o tres preguntas, porque estamos en el último segmento que me gustaría como ir evacuando. Bueno, primero, obviamente, la fase de los aportes económicos, ¿de dónde se conseguía el dinero para sacar adelante una batalla tan cara? La segunda, quizás sería pensar, tal vez si me hacen una descripción de ya la rendición de Walker. Y por supuesto, tomarnos unos minutos para oír esa fase final del epílogo de Juan Rafael Mora. Si quiere, empezamos con don Arnoldo. El dinero se usó, como dijo don Armando, porque se da el auge
el primer auge, la primera ola de la exportación del café. O sea, comienzan a verse los frutos de tener una política de comercio exterior, una política económica de Estado, que es la que inicia Carrillo, el camino Carrillo hacia el Atlántico y luego hacia Londres, que es, como le decía, la capital del mundo, con ese dinero. Pero el problema fundamental de una guerra, y nosotros lo vivimos, digo nosotros porque yo era un niño en ese momento, yo también lo viví, el 48. El problema fundamental de una guerra no son solamente los muertos y la guerra, la suspensión del Estado de Derecho, sino la secuela económica. Reconstruir un país después de una guerra civil puede tardar hasta 2 y más generaciones. ¿Quién paga eso? Normalmente se ponía el pueblo a pagar. Juanito es el primero que pone a la oligarquía a pagar y por eso es que lo votan. Ese es el costo. Don Pepe impone el impuesto al 10% del capital aquí, que todavía Ulate lo disfrutó, y con eso fue posible el ascenso de las clases medias en este país. Claro, después viene Rodrigo Facio y crea la universidad para que pueda graduarse los sectores medios y populares, ¿verdad? Pero fundamentalmente es el intento de estos grandes figuras de nuestra historia de que no sea el pueblo, ya que el pueblo puso la sangre, ya que el pueblo puso los muertos, que no ponga entonces, que los de arriba pongan la reconstrucción de la nación. Y en segundo lugar, Juanito hace una especie de reforma agraria. Los soldados le reclaman tierras y él reparte tierras en los alrededores de Moravia y todo eso que era montaña y reparte, y entonces comienza a surgir una serie de propietarios pequeños y medianos. Carlos Monge en su historia lo resalta mucho, y esa es la base de la democracia en la meseta central, que aquí no hay latifundio. No hay latifundio porque ya hubo especies de reformas agrarias. Doña Elizabeth Fonseca hizo su tesis doctoral que se publicó en un libro analizando precisamente esto. Pero Mora es, desde el punto de vista también social, el que permite una redistribución de la tierra, hoy llamaríamos eso reforma agraria, que hace posible que haya sectores que no son grandes latifundistas, que son la base social y económica de la democracia costarricense. Muy interesante esta fase. Don Armando, estos 6-7 minutos que me quedan para contar 2 hechos trascendentales. La rendición de Walker y los minutos finales de Mora. Casi nada lo que le dejo, Juan. Como en 7 minutos, casi nada, la parte más gruesa de la historia. Una vez que el ejército de Mora, del presidente Mora, yugula la vía del tránsito por donde le entraban los refuerzos a Walker y su gente, es cosa de tiempo para que tenga que rendirse. Es tal el éxito que tiene Costa Rica en la campaña del río San Juan que el presidente de Guatemala propone que sea el hermano del presidente Mora, el general José Joaquín Mora, quien dirija, quien sea el generalísimo de los ejércitos aliados de Centroamérica en la etapa decisiva de la rendición de Walker. Van rodeándolo en la ciudad de Rivas. Ahí lo que hay es mortandad. Están comiendo las mulas que usaban para cargar, se la fueron comiendo. La gente hacía sopa, caldo de zapatos viejos. Se entregaban muchos de ellos porque Costa Rica tenía una política humanitaria de recibir a los que se rindieran y mandarlos a los Estados Unidos a un costo altísimo para el Tesoro Nacional, ya de por sí muy venido a menos por las grandes deudas adquiridas para librar la guerra patria. En eso, el gobierno de Estados Unidos manda un buque militar, San Marys, que se fondea en la bahía de San Juan del Sur. Y ahí empieza un tira y encoge porque ellos mandaron
ese barco en una misión de misericordia para rescatar a Walker, para que los ejércitos de Centroamérica no lo ajusticiaran. Y cuando ya tenía Walker todo perdido, el capitán Davis logra sacar a Walker y se lo lleva para Estados Unidos. No bien había llegado a Panamá y ya empezó a hablar contra Davis también, porque era un archi malagradecido el tal Walker. Y entonces ahí Mora cumple su gran cometido, que era espantar de Centroamérica la amenaza de esa invasión militar del expansionismo que venía de Estados Unidos, expansionismo esclavista. Hubo quienes reconocieron la grandeza de Mora en ese momento, como el presidente de Colombia, por ejemplo, que lo hizo saber en un discurso ante el Parlamento de Bogotá y en una carta que envió a Costa Rica, reconociendo la grandeza de Mora de haber presidido el momento de la rendición de Walker. Primera vez en la historia que un ejército procedente de Estados Unidos era derrocado en un país de lo que ahora conocemos como el tercer mundo. Porque el ejército de Juan Rafael Mora le trazó la raya sur al expansionismo militar del esclavismo que venía de los Estados Unidos. Y el destino manifiesto, la Y del derrota del destino manifiesto por primera vez. Por primera vez. Por eso nos permite este bicentenario poder estudiar diversas facetas de el estadista más grande que ha dado este país y uno de los estadistas más de mayor estatura en América Latina, que lo están comenzando a reconocer en otros países. Comienzan a descubrir el significado de Mora más allá de Costa Rica, más allá de Centroamérica, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. Este es un proceso de estudio de todo lo que significó el aporte de Costa Rica a la libertad y al desarrollo humanitario, que es lo que seguimos todavía en ese rumbo. En 2 minutos, dolorosamente, nárreme ese nefasto día. Don Alan, yo sé que usted le interesa esa narración. Permítame decirle lo siguiente, con mucho gusto voy a contar un poquito de eso. A mí me interesa la vida. Bueno, hablemos de la vida. Mucho más que la muerte. Tenía 46 años de edad. Era un hombre joven. Estaba en la plenitud de sus condiciones. Había sido recibido en el exilio después de su derrocamiento en Nueva York como un líder de América. La prensa de Nueva York se ocupa de él así. Harper's Magazine publica un reportaje extraordinario de él, que se publicará en estos días en Costa Rica, con un retrato en madera que hemos rescatado no hace mucho, en la Casa Blanca. El presidente Buchanan lo recibe y le dicen Mr. President, porque lo reciben con los honores, con la dignidad de un jefe de Estado. Si es el que ha derrotado a ese ejército paraestatal que había venido a Centroamérica. Y desde luego que había un gran respeto por la figura de Juan Rafael Mora. En Costa Rica fue un año terrible desde el derrocamiento de él en agosto del 59 hasta que él llega en septiembre del 60. Lamentablemente, como siempre, hay muchos embaucadores que le decían que si él llegaba iba a haber un alzamiento popular. Y probablemente todo gobernante que ha sido derrocado sueña, tiene la ilusión de volver en hombros de su pueblo al puesto que le correspondía. Pero perdió y fue vilmente asesinado en un asesinato, un crimen de Estado en Punta Arenas, el 30 de septiembre de 1860. Crimen que escribió nuestro recordado amigo y colega Eugenio Rodríguez Vega. Su recuerdo de ese asesinato todavía nos llena de vergüenza. Muchas gracias a mis invitados. Hay otro programa que hemos grabado con don Armando
también y con otros contertulios que estuvimos hablando de este tema. Vamos a tratar de poner los dos de manera conjunta en internet para que ustedes puedan tener más amplitud de este relato, pero de verdad estoy sumamente agradecido con don Arnoldo y con don Armando por este espacio que nos permitieron para poner en real perspectiva los aportes de este gran hombre como lo es Juan Rafael Mora Porras. Me asombra, voy a robar 2 segundos, pero me asombra esto del recibimiento del presidente Buchanan en los Estados Unidos, ¿verdad? El nivel, la estatura de quien estamos hablando. Gracias a mis 2 invitados, de verdad que sí. La hemos pasado muy bien, ojalá este tipo de programas duraran mucho más tiempo para dar formación y cultura a nuestros pueblos. Que Dios bendiga, perdón. Pero se puede repetir, se puede podemos hacer otra parte más, claro. Muchas gracias por la oportunidad. No, a ustedes las gracias. De verdad que el primero en aprender soy yo, y como dice un amigo por ahí, nunca he aprendido de lo que yo digo, sino que aprendo de lo que escucho. Así que gracias por la oportunidad de ser el primero en aprender. Que Dios bendiga los hogares de cada una de las personas que habitamos este precioso país.